gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 12. Versículos 6 al 8, Segunda de Reyes 12. Verso 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Versículo 7 estamos. Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más del dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Amén. El Señor ha declarado este año 2023, entre otras cosas, de reparar las grietas. Y voy a leer esa parte del mensaje que el Señor nos trajo el 31 de diciembre, porque de reparar las grietas y de reparadores de grietas quiero hablar. Déjalo ahí en la imagen del pastor, si eres tan amable. Ahí. Dios nos está dando el primer mensaje, decía el 31 de diciembre. El 23 significa culminación. Es el plazo límite que Dios nos da, en este caso, para reparar todo lo que esté dañado en nuestra vida, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en la vida del ministerio. Pero una buena noticia es que en el año 23, y yo profetizo que el año 2023 será el año para reparar las grietas en la casa de Jehová. Y que esta vez los ministros van a escuchar la voz de Dios. Que esta vez los obreros se van a dedicar. Y va a haber los medios y los recursos para que eso sea posible. No se va a quebrar la pared. No puede haber grietas en la casa de Jehová, porque las grietas representan debilidad. Y al final de cuentas, como dice en Isaías, capítulo 30, verso 13, está citando, se quebrará. Se quiebra y dice que la pared cae súbita o abruptamente, se desploma y todo se destruye. El descuidado dice de esas grietas, eso se arreglará después. Amados, todo lo de Dios es hoy. No es para después. Lo de Dios no puede estar descuidado. Dios nos habla de ser diligentes. Como Joás les dijo a los sacerdotes, háganlo con diligencia. Pero ellos no pusieron ningún empeño ni interés. No hubo diligencia. Ojalá que este año haya diligencia. ¿Cuántos dicen, Señor, yo voy a ser diligente? Amados, no estamos aquí para escuchar una palabra bonita. Esta es una palabra verdadera. Este es el año y fíjense que es culminación, es el último plazo, pero Dios profetiza el año 2023 es el plazo límite del Señor para reparar toda grieta del templo personal, del templo familiar y del templo ministerial. Este es el año límite, es el plazo límite y el Señor habla con urgencia. Y nos hace un llamado a la diligencia. Y ojalá que esta vez
Escuchemos la voz de Dios. ¿Saben el daño lo que implica? Que los ministros del Señor no estamos interesados en el templo del Señor. Pero Dios anuncia que es su intención, y ahora no se levanta Joás, sino es el rey de la iglesia, y se levanta y te dice: amanecer de la esperanza en el año 2023 es el año de plazo límite que yo te doy para reparar toda grieta de tu templo espiritual, de tu templo ministerial. Este es un año de reparación. Amén. Y termina esta parte de lo que fue el mensaje 31. Me gusta la actitud que tomó Joás, porque dice: quítense del medio ustedes. Vamos a hacerlo ahora de otra manera. Y buscó otros instrumentos. Es una vergüenza que tuvo que asignar a obreros y quitar a los sacerdotes. Ojalá que no ocurra entre nosotros, amados. Pero a mí me llena de esperanza saber que Dios profetiza que este es el plazo límite. Este es el año de reparar toda grieta en el templo espiritual de tu persona, de tu familia y de tu ministerio. Amén. Si tú le crees a Dios, Dios te va a dar los medios y los recursos para que eso sea posible. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído en la porción que el Señor trajo en el 31 de diciembre, Segunda de Reyes, capítulo 12, la palabra de que no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. La palabra en hebreo que más se usa para grieta es peretz. Avanzamos, por favor. Si puedes, si no. La palabra que más se usa es peretz. La palabra allí usada es grieta, brecha, abertura o portillo. Y yo he buscado lo que la palabra portillo significa en el diccionario. Es una abertura en la muralla, una puerta chica, un paso en el muro o una mella o hueco que queda en una cosa quebrada. Esas son las grietas. Pérez es el año, dice Dios, de reparar grietas, brechas, abertura o portillo. Amén. El título que he puesto a este mensaje está basado en Isaías 58:12, donde allí está la palabra otra vez Pérez, grieta, donde dice allí: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Amén. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. Y ahí está otra vez la palabra Pérez o Pérez, portillo, reparador de grietas o de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Y yo quiero, no sé hasta dónde evidentemente voy a llegar, porque el Espíritu tomó la reunión y me pongo en sus manos, me dejo en sus manos, pero yo invertí el orden. En lugar de hablar en el nivel personal de reparadores de grietas, personal, familiar y congregacional, invierto el orden y voy a hablar de primero grietas en lo congregacional, luego en lo familiar, no sé si hoy será o no quiere el Señor, y por último en lo personal, congregacional, familiar y personal. Pero en lo congregacional yo siento una urgencia en el Espíritu. En ese mensaje que hemos leído, Dios habla con urgencia. Dios hace un llamado a ser diligentes. Y en la palabra también que hemos tenido al finalizar el tiempo de adoración, la palabra que el Señor ha tomado la boca de nuestro pastor, otra vez el Señor hablándonos con una urgencia. Es imposible no despertar. Todos los que son del Espíritu, despertar, erguirnos, velar, reaccionar ante esta voz de trompeta que Dios nos está hablando. En Amós capítulo 9, versículo 11, por última vez en el Antiguo Testamento aparece la palabra grieta y es una profecía. Amós 9, 11, si puede darle una para adelante. Dice en Amós 9:11: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas
Y ahí anuncia el Señor, repararé sus grietas. Es la palabra otra vez peretz o peretz. Portillos, grietas, brechas. Repararé, dice Dios, sus brechas. Levantaré sus ruinas y los reedificaré como en tiempo pasado. Y es interesante, mis hermanos, que cuando hicieron el concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, Santiago se levanta viendo la conversión de los gentiles y dice, esto es lo que profetizó el profeta Amós, que después de esto, que en los posteriores días yo voy a reparar, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. Voy a reparar sus brechas para que el resto de los hombres busquen al Señor. Amén. Y hay una urgencia en el espíritu, hay una urgencia en el corazón de Dios de reparar, de cerrar toda grieta, de poder reparar toda brecha, de poder santificar a su iglesia, de poder preparar a su pueblo para que entonces Él pueda traer al resto de los gentiles, al resto de los hombres y al resto de Israel, al remanente que Él tiene en la tierra, para que busquen al Señor. Amén. Esa iglesia que nace en los Hechos de los Apóstoles con la gloria primera, con la gloria del principio, se le llama el tabernáculo de David. Amén. Y Dios comienza a añadir a ese tabernáculo. Pero es que en el tiempo del fin Él va a levantar esta palabra profética, se va a cumplir y después de estas cosas, dice Dios, en Hechos capítulo 15, en los postreros tiempos Él está levantando, Él ya lo está haciendo, Él está reparando las brechas, cerrando las grietas, cerrando los portillos, sanando, restaurando, enderezando lo torcido. El mensaje del reino, que es un mensaje de restauración, Él lo está haciendo para poder añadir, para poder traer al remanente, al resto de los hombres que invocan su nombre. ¿Qué encontramos en Joás? Avanzamos una. ¿Qué encuentro en Joás? En ese momento, en el año 23, cuando él separa a Joás y dice, mirad, os he dado unos años a los sacerdotes y siguen las grietas, siguen las brechas en la casa del Señor, en el templo. Así que vamos a hacerlo de otra manera. Voy a traer artesanos, voy a traer a obreros, les vamos a dar a ellos los recursos, todo lo necesario. El caso es que es el tiempo de que la casa sea reparada, de que es el tiempo de que la casa, ya no aguanto más. ¿Qué es lo que veo en Joás? Y la palabra es celo. El celo que dijo Elías en 1 Reyes 19, cuando el Señor le visita, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Han derribado tus altares, han dado muerte a tus profetas, han olvidado el pacto. He sentido un vivo celo, di conmigo, un vivo celo. Algo que ardía en el corazón de Elías, algo que ardía también en el corazón de Joás, un celo que le mueve a decir ahora, ya. Lo que nos decía el Señor en eso que hemos leído proféticamente, no es mañana. El descuidado dice mañana, el diligente, el apercibido dice ya, hoy es el tiempo. Lo de Dios primero, cerremos la grieta, cerremos las brechas, pongámonos manos a la obra. Es lo mismo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Si quieres venir a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 15, Juan capítulo 2, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Encuentro similitud
en el espíritu, en lo que le sucedió a Joás y lo que le sucedió al Señor cuando viene y ve esa grieta que era el comercio, esa grieta que era la religiosidad, esa grieta en el templo que lo habían hecho una cueva de ladrones. Y dice el Señor, no, y basta ya de esto. Y el celo le lleva a cerrar la grieta, el celo le lleva a santificar la casa. Avanzamos, si eres tan amable, uno más. El celo de Jesús lo llevó a limpiar, a santificar, a cerrar una brecha, a reparar una grieta. Entonces, el Señor me daba para lo congregacional, el Señor me daba para lo familiar y lo personal, al menos una clave de reparación. Sabemos que hay grietas, ¿no es cierto? Hay que ser realistas, hay grietas que cerrar, hay trabajo que hacer, si no Dios no nos hubiese hablado tan claramente. Pero el Señor me decía, nosotros somos los reparadores. Dile al que está a tu lado, nosotros somos los reparadores. Y Dios nos da la primera clave en lo congregacional y es la palabra. Él pone nuestra atención, Él pone un énfasis en la palabra celo. El celo de Joás, el celo de Elías, el celo que ardió, que dice, el celo por tu casa me consume. La palabra celo tiene que ver, en griego es celos, con Z, celos. Se puede traducir también como hervor. Proviene de una raíz que nos remite a los significados de caliente, ferviente o entrar en ebullición. La palabra... Por eso dice, el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa me consume porque era un fuego que se encendió en el corazón del maestro. Él siempre estaba en santidad, en el espíritu, alerta. Pero hay algo que brota, hay un fuego que se aviva de repente. Un celo por la casa del Señor, un celo por la santidad. Un anhelo de ver limpia esa casa y que vuelva a ser una casa de oración y no una cueva de ladrones. En las Sagradas Escrituras sabemos que hay un celo bueno, como este de Juan 2:17, y un celo malo, como el que Saúl profesó hacia David, un celo negativo. El celo del que estamos hablando está conectado con el amor. El celo de Saúl, ese celo carnal, pecaminoso, no tiene nada, es todo lo contrario del amor. El amor no es celoso. El amor no tiene celos. Pero el celo que sintió Saúl y los celos que malsanos que salen en las relaciones interpersonales, esos celos es todo lo contrario al amor, es egoísmo, es temor. No estamos hablando de ese celo, estamos hablando del celo que está conectado con el amor, que está conectado con la honra, con el temor de Dios. Uno de los nombres del Señor es Elgana, con doble N. Uno de los nombres del Señor es Dios celoso. ¿Cómo se llama también el Señor? ¿Cómo se llama, perdón? Elgana, Dios celoso. Dios que se revela un Dios con celo por su pueblo. Y mirad, por ejemplo, en Isaías capítulo 42, verso 13, cómo aparece el celo del Señor. Ahí en Isaías 42, 3 dice, el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo. Gritará así, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. ¿Os dais cuenta? O sea, hay un momento que en el corazón de Dios estalla algo, en el corazón de Dios se levanta un celo, se levanta un fuego y es como que despierta, como que está ahí latente, está ahí siempre latiendo, tutum, tutum, tutum. Pero hay un momento dado que están dañando a su pueblo, que están menoscabando a su heredad. Y de repente el Señor sale como guerrero y aparece una fuerza extraordinaria que es la fuerza de su celo para salvar a Israel y para pelear a favor de su propósito, para pelear a favor de su casa, para pelear a favor de su pueblo. Él gana, que por cierto siempre gana. Porque Dios celoso, dale un aplauso.
Aleluya. Vemos, por ejemplo, el celo en nuestro Señor. Marcos 10, 13 y 14. Y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. A los padres, por supuesto. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Ahí está el celo. Es una indignación. Y les dijo: dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Se levanta el celo y dice: tráiganme los niños que los quiero bendecir. Os felicito por la escuela de padres que habéis puesto en marcha. Eso es el celo del Señor a favor de los pequeños. Él tiene un celo por la generación. Él tiene un celo por los hijos del propósito. Y se indignó: dejen que vengan a mí. Ellos son de los tales. Es el reino de los cielos. De los que son como ellos. Ellos son importantes, principales en el reino de Dios. El celo también lo vemos en Hechos 17 y 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Celos, entrar en hervor, entrar... O sea, siempre Pablo era un hombre avivado, pero cuando estaba allí viendo la idolatría, cuando estaba allí viendo la confusión que había, de repente ese hornillo se puso a todo dar, ¿no? De repente el fuego, y se indignó, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y así como el celo en Jesús le llevó a abrazar a los niños y bendecirlo, el celo en el corazón de Pablo le llevó a predicar el evangelio en Atenas para que los hombres supieran quién es el Dios no conocido, adoraran al Dios no conocido. El celo del diablo, por supuesto, de la carne, es muerte, lleva a la violencia, a la destrucción. El celo de Dios lleva a dar la vida por los demás, a bendecir, a predicarles el evangelio. Hay algo que se levanta, hay una fuerza que se levanta. En Santiago capítulo 4 y versículo 5 dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Padre se llama Elgana, el Dios celoso, celoso de Israel, celoso de su esposa, celoso de su propósito, de su reino. Nuestro Señor Jesucristo, porque nos anheló con celo, vino a cerrar la brecha de separación, a ser el puente entre Dios y los hombres, a tomar nuestro pecado. Ese celo fue el amor que le llevó hasta la cruz del Calvario, para cerrar el portillo, para cerrar la grieta que había entre el hombre y Dios. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos cela el Padre, nos cela el Hijo y nos cela el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué importantes somos para Dios! Él nos anhela celosamente. Su amor contiene este celo. Celamos todo lo que amamos. Y es una fuerza que nos lleva a cuidar, a proteger, a reparar aquello que amamos. Cuando amas algo, lo celas. Y entonces el celo, aparece una energía, una fuerza extra. O sea, ¿cómo puede ser? Dice el padre, ¿cómo puede ser que llevo 2 noches sin dormir por este bebé que nos ha nacido? Y tengo fuerzas para ir a trabajar. Se llama el celo por ese bebé que ahora Dios te ha traído a tus brazos, al seno de tu familia, y que lo amas y que ahora tú tienes que cuidarlo y dar tu vida. Entonces aparece una energía extra. Es el celo. Amén. ¿Cómo puede ser que yo por esta mujer cruzo el Atlántico, hago lo que sea? ¿Qué fuerza es esta? Es que la anhela celosamente, en una forma sana, en una forma positiva. Amén. Pero el celo, en el caso de Joás, lo llevó a decir: basta ya. Y el celo también nos tiene que llevar a nosotros a decir un basta ya. Basta ya. No quiero seguir en una vida mediocre. Basta ya. No quiero seguir con grietas en mi vida, en mi familia. Basta ya. No queremos que en la casa del Señor haya brecha. Tenga que el Señor levantar a otro para hacer lo que nosotros no hacemos. Es mi responsabilidad. Si nosotros no hablamos, lo harán las piedras. Si nosotros no adoramos, lo harán las piedras. Yo soy el hijo. Yo tengo la carga. Yo tengo la responsabilidad. El celo te dice: basta ya.
tomo mi lugar. Aleluya. El celo es una energía extra. Gracias a Dios que Él es gana, Él es Dios celoso. Entonces, como Él es celoso, es sensible, es ferviente en su amor. Él no es un Dios que ama un poquito, que ama en una forma tibia, en una forma apática. Él es un Dios que ama apasionadamente. Él es un Dios que ama con toda la fuerza, con todo el corazón, que se enciende en fuego por amor a nosotros, por amor a su creación. Aleluya. Y nosotros debemos experimentar también esa pasión, como hoy hemos cantado, apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Debemos experimentar ese fuego hacia Dios y hacia todo lo de Dios. Amén. Esa fuerza extra. Aleluya. Mira, tengo en mi retina grabado. Yo soy el mayor de mis 4 hermanos y ya tenía, no recuerdo muchas cosas, pero ¿qué tendría? 8, 9 años, no lo sé. Y lo recuerdo perfectamente. Bajamos de casa de mis abuelos. Y un vecino había en el portón, en la entrada del edificio, un vecino había dejado una motocicleta de gran cilindrada, como de 500 centímetros cúbicos o más, aparcada en el portón de la casa. Pero sin seguridad, sin caballete. En España a la patita le llamamos caballete. Sin caballete, la había dejado simplemente apoyada contra la pared. Y uno de mis hermanos pequeños, que tendrían un par de añitos, 2 años, 4 años, por ahí andarían, viendo esa moto que era grande, que era preciosa, se acercaron a tocarla. En el momento en el que la tocaron, la moto se le vino encima. Iba a chafar a uno de mis hermanos. Y mi padre salió corriendo. Mi padre en aquel tiempo estaba fuerte y salió corriendo y agarró la moto. En eso que bajaba el dueño de la moto. Y yo veo a mi padre encendido en celo. Lo agarró y lo hizo así y lo levantó. No era pequeño el hombre, pero lo levantó 2 palmos del suelo. ¿Cómo se te ocurre dejar la moto así, casi chafa a mi hijo? Y yo estaba así, Dios mío, mi padre es Superman. Mi padre es todopoderoso. Y esta es la imagen que recuerdo. En aquel entonces en España teníamos un Seat 600, que era un vehículo pequeñito, un escarabajo, un Seat 600. Y yo recuerdo estar sentado en la parte de atrás, mirando por la ventanilla. El vehículo ya arranca, miraba por la ventanilla. Y yo recuerdo al hombre que había dejado la moto, sacando la moto, temblando y blanco, y temblando, con la moto así temblando, como que había salvado la vida. Y yo viendo eso, yo digo, wow, estamos seguros con papá. Pues te quiero decir que mi Padre no es todopoderoso, pero el Padre que tenemos en el cielo, Él sí es todopoderoso. Y aparece una fuerza extra de Dios, una fuerza cuando están tocando a la niña de sus ojos, una fuerza con todo lo que tiene que ver con su casa, con su santidad, con su reino. Aparece una fuerza de Dios que el diablo tiembla. Y los que lo conocemos sabemos que Él es un león. No domesticado. Es un león, como decía C.S. Lewis, no domesticado. Dice Lucy, entonces, ¿es un león malo? Dice, no, es un león bueno. Es un león bueno que nos ama. Pero no es un león domesticado, es el león de la tribu de Judá, a quien la muerte le teme y los demonios le temen. Aleluya. Jehová gana, lucha por nosotros, mis hermanos, porque se enciende su amor como un fuego. Pero el Espíritu Santo quiere comunicarnos ese celo a nosotros. Quiere comunicarnos a sus hijos, que sintamos ese celo. Esa fuerza.
No sé si estoy comunicando. Ese que el Espíritu produzca en nosotros ese fervor, esa indignación, que nos duela lo de Dios, que nos apasione lo de Dios, que seamos fervientes para todo lo de Dios. Que digamos basta ya, vamos a reparar, vamos a cerrar, vamos a ponernos manos a la obra en todo lo que está por hacer. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor, para que el tabernáculo de David sea reparado y el resto de los hombres busquen al Señor. El celo es el primer reparador que Dios nos muestra en este nivel de la iglesia, de la congregación. Podemos decir muchas más cosas, pero el Señor me decía, como yo soy un Dios celoso, y se despertó el celo en Joás, yo quiero despertar el celo. Dice que Dios se levanta como guerrero y despierta en celo. Yo quiero despertar el celo en mis hijos, porque eso va a ser una fuerza impresionante para ser reparadores de portillos, para ser reparadores de grietas, para cerrar lo que está por cerrar todavía en la congregación, en la casa del Señor. Den un aplauso, aleluya, amén. Gloria. Aleluya. Y Dios así me daba también otro reparador, otro, por decirlo así, otra clave de reparación para la familia y otra clave de reparación para lo personal. Pero yo en mi espíritu creo que lo que Dios nos tenía que decir hoy nos lo ha dicho. Me lo callo y lo que siento es que volvamos a cantar esta canción del celo. Siento el celo por Sión. Amén. Pero lo que sí quiero terminar otra vez leyendo la palabra del 31, esta parte final. Me gusta la actitud que tomó Joás, porque dice: quítense del medio ustedes, vamos a hacerlo ahora de otra manera. Y buscó otros instrumentos. Es una vergüenza que tuvo que asignar a obreros y quitar a los sacerdotes. Ojalá que no ocurra entre nosotros, amados. Pero a mí me llena de esperanza saber que Dios profetiza que este es el plazo límite. Este es el año de reparar toda grieta en el templo espiritual de tu persona, de tu familia y de tu ministerio. Si tú le crees a Dios, Dios te va a dar los medios y los recursos para que eso sea posible. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le decimos al Señor: no tienes que buscar a otros, nosotros somos los sacerdotes, Señor, que respondemos, Señor? Yo quiero responder con diligencia, Señor, en la responsabilidad que tengo como esposo en mi hogar, en la responsabilidad que tengo personal también, y en la responsabilidad que tengo en tu casa. Porque cada uno tenemos una parte del muro que reparar. Porque cada uno tenemos una grieta que cerrar. Aleluya. Líbranos de esa actitud de ya lo hará otro. Líbranos de esa actitud de ya lo haremos mañana. Decimos como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer, Señor, mi parte. Oh, yo quiero hacer mi parte, Señor. Despierta el celo. Contágianos, Espíritu Santo, ese fuego, ese fervor, ese celo en ti. Tú eres Jehová Gana, el Dios que te levantas a favor de tu pueblo, de tus hijos, que nos defiendes, que nos guardas. Y nosotros nos alineamos con tu corazón. Este es el plazo límite que tú has dado, Señor. Fuera toda indolencia en el nombre de Jesús. Fuera toda tibieza en el nombre de Jesús. Fuera toda pereza en el nombre de Jesús. Fuera todo sueño, todo sopor en el nombre de Jesús. Fuera todo desánimo en el nombre de Jesús. Fuera todo aquello que nos quiere paralizar en el nombre de Jesús. Hemos oído esta noche tu voz que nos alista. Decías que los hombres van a estar confundidos yendo de aquí para allá, pero tu ejército va a estar alistado, tu ejército va a estar dispuesto.
Aleluya. Queremos traer alegría a tu corazón, Señor. Dice, ¿podrá olvidarse la madre del hijo que ha engendrado, que ha dado a luz? Con todo, si ellas se olvidaren, yo no me olvidaré de ti. En las palmas de mis manos te tengo esculpida y tus muros están constantemente delante de mí. Así también nosotros queremos tener celo por nuestros hijos, celo por nuestros hogares, celo, Señor, por el ministerio que nos has confiado, celo por el altar, celo por la adoración y por la gloria de tu nombre y por la santidad de tu nombre. Celo por tu palabra. Si tú nos anhelas celosamente, nosotros te queremos anhelar de la misma forma, Señor. Pon tu mano en el estómago, en el vientre, pon tu mano en el vientre. Oh Padre, oh Espíritu Santo, impártenos más de tu celo, más de tu fuego, Señor. Más, Señor, de ese hervor, de ese fervor, de esa indignación que motivó a Pablo, que motivó a Jesús, que motivó a Joás y a tantos otros para este tiempo final. Muchas gracias porque tú vas. Yo pido al grupo de facilitadores que vengan aquí a ayudarnos a cantarlo de nuevo. Tú vas a reparar el tabernáculo de David. Lo digo diferente, estás reparando el tabernáculo de David. El tabernáculo de David que estaba caído, lo estás levantando, Señor, para que el resto de los... Estás reparando los portillos, reparando las grietas, para que el resto de los hombres te busquen. Y tú nos decías proféticamente que ibas a traer la hermana que ha aceptado a Cristo. Karina es un ejemplo de cómo tú vas a traer. Vas a poner hambre y sed. Aleluya, vas a despertar corazones, vas a poner hambre y sed y van a decir, háblennos de Dios, no hay esperanza en ningún otro lugar, háblennos de ese Cristo en el que ustedes han confiado, en el que ustedes han creído. Prepáranos, alístanos, llénanos más de tu espíritu, danos, Señor, de tu gracia, danos de tu palabra, Señor. Danos el celo por Sión. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Sí, Señor. Impártenos, Espíritu Santo. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. La llamarán ciudad de la verdad, el monte del Salvador. Carcacodes, dice el Señor, salvaré a mi pueblo. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del shofar y el grito del ángel de
amados, tenemos que interpretar a Dios. Yo subí acá a presentar al siervo y estaba en grado cero, en el sentido de tranquilo. De momento Dios abrió mi boca. Si ustedes recuerdan la palabra profética, Dios habló mucho de encender, de fuego, fuego, fuego. Y habló, yo cuando profetizo veo imágenes y yo veía como Dios me llevó a, como dice, que en medio de las piedras de fuego andabas. O sea, y yo veía que Dios enviaba y que nosotros caminamos en piedras de fuego. Y en el día de Pentecostés, esas lenguas de fuego que caían representaban el celo del Espíritu en ellos. Lenguas de fuego. Y Dios estaba hablando de lo que nos quería decir. Dios me dio esa palabra y esos pensamientos tan reveladores, poderosos. Estamos acostumbrados a escuchar cada 31 de diciembre un mensaje, nos animamos y gloria a Dios, amén, qué linda palabra. Y no sabemos que es una pauta que Dios, el Señor nos da para todo el año. Y Dios está en serio y nosotros estamos simplemente tomando con entusiasmo, o sea, con emoción la palabra. Y Dios está en serio. Dios quiere reparar lo que está dañado, porque Dios es un Dios de restauración. Y para eso se necesita ese celo de Joás, como Dios nos ha dicho. Gracias por la palabra. Tú pensabas que no te iba a dar el tiempo y tomaste la mitad del tiempo, y en la mitad del tiempo dijiste tanto como si hubiera predicado 2 horas. Porque como yo vi que el tiempo había pasado un poco y era más una presión para él, yo dije al Señor, tú cambias el tiempo, así como hiciste con Josué. Sol, detente en Gabaón. Tú puedes hacer que el tiempo se detenga ese reloj. Pero no sé si qué fue lo que hizo Dios, si paró el reloj o apresuró la palabra para ponerla por obra. Pero amados, tomemos en serio lo de reparar. Esto no es un entretenimiento. La palabra de Dios no es un entretenimiento, es palabra de verdad. Trabajemos en eso. No se nos olvide todo el año. Ponga frente a su escritorio o donde sea visible, reparar las grietas. Yo sé que el Espíritu Santo vino para recordarnos las cosas, pero como somos y estamos tan ocupados, tan absorbidos con las cosas, que Dios nos traiga a la memoria. Hay que comenzar a trabajar en las grietas. Apreciamos la palabra del Señor y qué bueno que el Señor nos hizo recordar la palabra. Amén. A ver, ¿qué dice Luis, el profeta? Pastor, yo vi un ángel durante la alabanza y cuando vi el ángel perdí toda la fuerza y le preguntaba, todavía el pastor no había predicado la palabra del celo, y le preguntaba, Señor, ¿por qué me dio miedo? ¿Por qué se me fue una fuerza? Es el ángel con el celo. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Dios hizo lo que Él quiso esta noche. Es increíble como profetizó, predicó, cantó y nos sobró el tiempo. Amén. Amén. Hay que ser sensible al Espíritu. Dios me decía mientras estaba ahí y yo creo que la instrucción no solamente para mí, sino para todos los que trabajamos en el culto, que en el culto solamente hay que detenerse cuando Dios se detiene. O sea, no hagamos un programa. Cuando Dios se detiene en una canción, detengámonos ahí. Si Dios se detiene en una profecía, detengámonos ahí. Si Dios se detiene en la predicación, detengámonos ahí.
porque así que nos guía el Espíritu. No se detiene. ¿Qué pasó cuando la nube se movía? El pueblo se movía. Se detenía la nube, se detenía el pueblo, porque Él nos está guiando. Amén. Yo no jamás pensaba que yo iba a profetizar, pero profeticé. Y Dios nos recordó lo que siempre nos dice. Salió con celo a decir a su pueblo que Él está pendiente, que Él no está dormido, que Él está atento, que aunque veamos que aparentemente no está pasando nada, está pasando mucho. Amén. Amén. Nosotros, como somos materia y vivimos en el tiempo y en el espacio, y nuestros medios de comunicación son los 5 sentidos, y percibimos por los sentidos, pues estamos con los sentidos. Pero Dios es espíritu, así que no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Dios es el invisible que más se ve. Es el invisible que más se ve. Él está obrando. No perdamos esa esperanza. El hombre era de mal en peor y todo sigue, aparentemente, todo sigue como la poesía. Calle de la Veracruz, calle que fuiste mi calle, el sol es el mismo sol, la luna es la misma luna, todo sigue igual, como dicen los incrédulos en Pedro. Desde que de nuestros padres todo sigue igual, como burlándose de la venida del Señor. No todo sigue igual. Dios está obrando. Dios está obrando. Amén. No se detiene, ni Dios ni su propósito se detiene. Creamos, amados. Cuando llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Cuando llegue el tiempo, Dios desciende. Día de Jehová es cuando Dios desciende. Y no es un día de 24 horas, pero lo que va a hacer lo hace rápido. Extendamos nuestra diestra. Padre bendito, gracias. Tú hiciste lo que tú quisiste esta noche. Te hemos adorado, te dimos una ofrenda, nos diste una palabra profética y nos diste un mensaje, Señor, sustraído de la palabra escrita, que nos recordó la palabra profética para que sepamos, Señor, que para ti eso no es un entretenimiento, una palabra de ánimo momentánea, Señor, para encender nuestras emociones, sino una palabra precisa, una instrucción verdadera, para que tengamos una guianza para todo el año. Tú nos estás instruyendo, como dijiste en el libro de los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los apóstoles no sabían que el Señor estaba diciendo: esta es mi ruta. Primero Jerusalén, después Samaria, después Judea y hasta lo último de la tierra. Y si vemos el libro de los Hechos, así se predicó el evangelio. En Jerusalén, ahí estaba Pedro, allá en Jope, y todo era Judea y los apóstoles estaban allí. Después Felipe se mueve y se va a Samaria, y después toda Judea es evangelizada, y después Dios aparece a Pablo y lo llama, y después capítulo 13 estaban orando, y capítulo 10 Dios manda a Pedro a casa de Cornelio y abre la puerta a los gentiles, y después llama a Pablo y a Bernabé y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé. Y el mundo entero llegó a recibir la palabra. Esa es la instrucción. Jerusalén, toda Judea, Samaria, Jerusalén, Samaria, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y así tú no dices, cada año tú no dices: esto es lo que voy a hacer este año. Reparen las grietas, que es lo mismo, prepárenme el camino y yo voy a hacer lo que voy a hacer. Padre, gracias. Ayúdanos a saber interpretarte. El que te sigue a ti tiene que creerte, conocerte y también entenderte. Ayúdanos a entenderte. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, que tu celo nos caracterice. El fuego de tu celo esté en nosotros, Señor. Ese vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Para celar hay que amar. Para celar hay que estar interesado. Para celar a Dios hay que tener urgencia, diligencia. Hay que tener una fuerza mayor que mueva nuestro interior. Y esto es Espíritu Santo. El amor,
Es un fuego que nadie lo puede apagar. Gracias por el fuego del amor. Llévanos en paz a nuestros hogares meditando en estas cosas. Por favor, que seas tú en nosotros, haciendo lo que tú mismo te has propuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.